Amigos televidentes, buenas tardes. Bienvenidos a su programa Actualidad Fiscal, Tecnológica y Financiera. Como cada domingo, un programa especial cargado de contenido, cargado de actualidad. El día de hoy no es la exención, ya que tenemos un programa especial en torno al análisis de la economía dominicana, en base a lo que ha sido el crecimiento de la economía en el último año y sobre todo la perspectiva económica de este 2023. Nicolás. Así es, Matos. Según nos han publicado las autoridades de la Junta Monetaria, hemos tenido un resultado económico sumamente satisfactorio, acorde con lo que ha sido la tendencia en los últimos 10, 15 años. Así es que vamos a tener un programa bastante interesante en la tarde de hoy. Nicolás, para nadie es un secreto de que en los últimos 2 años, por el efecto de pandemia, ha habido una disfuncionalidad en la economía. Primero, por el efecto de, obvio, la parálisis económica que produce y produjo el efecto de la pandemia, pero sobre todo por el efecto de la desaceleración de la economía, dado de la inflación, dado del desabastecimiento y dado del efecto global que ha causado la pandemia. Más sin embargo, nuestra economía ha sido valorada como una de las mejores economías de la región y sobre todo hemos tenido procesos de crecimiento en periodos donde todo nuestro entorno ha decrecido. ¿A qué entiendes que se debe este crecimiento, primero? Y segundo, el efecto de que eso sea sostenible en el tiempo. Sí, Matos, tú sabes que nuestra economía, como lo hemos estado discutiendo en otras ocasiones, es una economía diversa, ya que los ingresos que se obtienen son de diferentes fuentes. Tenemos el caso de las remesas que recibimos de los dominicanos que residen en el exterior, que para el cierre del año 2022 rondó los 9.000 millones de pesos. Y remesas que de una u otra forma lo que provoca un problema en Estados Unidos producto del exceso de las ayudas se transfiere de manera positiva en la República Dominicana. Porque gran parte de esas ayudas que los dominicanos recibieron vinieron a los dominicanos como remesa. Vinieron a las arcas del Estado dominicano o de la familia dominicana. También tú sabes que tenemos un alto porcentaje de los ingresos a través de lo que son las exportaciones, principalmente zona franca, minería, y con el tema de la pandemia algunos rubros de lo que son los minerales tuvieron unos incrementos importantes y por ahí también recibimos unos flujos de dinero sumamente importantes. A eso también hay que agregarle el tema del turismo, que aunque en el 2020 sufrió una disminución bastante importante, ya a finales del 20 y en el 2021 tuvimos una importante recuperación con respecto a ese renglón. Y sobre todo, tú sabes que también la economía dominicana se fundamenta en exportaciones de productos agrícolas como aguacate, café, cacao. Y esos productos, lo que se conocen como los commodities, con el tema de la pandemia y con el tema del costo de los fletes marítimos, pues también incrementaron sus precios en los mercados internacionales y eso favoreció no solamente a República Dominicana, sino a los países de la región que dependen principalmente de lo que son las materias primas. Y algo importante, Nicolás, por ejemplo, el Banco Central en su análisis al cierre del 2022 estableció que el crecimiento del PIB se estableció en un 4.9%. En un proceso post pandemia, producto de todavía la recuperación económica, son números muy buenos. Pero no obstante a eso, también el efecto de la ocupación en base a los trabajadores, se vislumbró una recuperación en esas plazas de empleo que se perdieron durante ese periodo, producto de la reactivación económica. Tú mencionabas algo importante con relación al turismo, al igual que remesas, zona franca y exportaciones, un pilar importante, porque no solamente ha servido como base punta de lanza para la reactivación económica, sino que se ha mantenido un crecimiento constante en las inversiones que grupos importantes están haciendo en República Dominicana. Por ejemplo, hay 2 polos nuevos donde hay inversiones muy, muy importantes, como es el caso de Miches y como es el caso de Pedernales. Eso, aparte de que siga siendo sostenible el negocio del turismo, también apertura nuevas fuentes de empleo y apertura nuevos destinos para nuevas visitas. Bueno, yo pudiera decirte que en vez de 2
polos turísticos tendríamos que agregar un tercer elemento, que es el desarrollo que ha tenido principalmente Bávaro y Punta Cana en lo que son las construcciones inmobiliarias. O ya ese como destino turístico establecido. Porque, por ejemplo, la fuente del turismo en República Dominicana se centra en esa zona. Te decía sobre la base de que esos son dos nuevos polos que hasta ahora no se habían explotado turísticamente. Ahora recién en esta semana se acaba de inaugurar la circunvalación de Asua. O sea, sí, así es. Ya en rumbo a lo que sería el turismo hacia Pedernales, esa zona virgen turísticamente, ya tú vas a tener un tiempo de traslado que te vas a economizar combustible, trapones, estrés y sobre todo bordeado a una costa marítima que te va a economizar entre hora y 15 horas y media de transporte. Sí, sí, así mismo es. Entiendo que ha sido diríamos, un logro importante del gobierno, porque esa circunvalación de Asua tiene poco más de un año que se iniciaron los trabajos y ya está completada. Esperemos que otras circunvalaciones como la de Baní, por ejemplo, se completen. Y en lo que respecta a la creación de empleo, como tú muy bien decías, tuvimos un desempeño sumamente importante, porque se crearon unos 130.000 empleos y un crecimiento neto con respecto al 2019, antes de la pandemia, de aproximadamente unos 97.000 y pico de empleos. Empleos directos. Claro que eso se corresponde con lo que habíamos comentado con algunos de nuestros invitados, principalmente el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, que cuando la economía crece por encima del 5%, permite la generación de nuevos empleos. Aunque nos quedamos un poquito cortos, unos 10 puntos menos para llegar al 5%, pero aparentemente eso no afectó el tema de lo que es la creación de empleo. O sea que tenemos un crecimiento sumamente importante, no solamente en ese renglón, sino en prácticamente todos los renglones de nuestra economía. No, y dado lo que vivimos en el entorno de la periferia, donde todos nuestros vecinos decrecieron de manera muy progresiva y nosotros tuvimos no solamente la estabilidad, sino que tuvimos un crecimiento económico bajo ese número. Otro pilar importante, Nicolás, que sirvió como base para el efecto de recuperación, aparte de la reactivación económica, ha sido el efecto sostenido que ha tenido el Estado producto de las recaudaciones impositivas. Hemos visto de manera constante el anuncio de que mensualmente, trimestralmente, la Administración Tributaria, tanto la Dirección General de Impuestos Internos como la Dirección General de Aduanas, han reportado cifras muy satisfactorias en torno a lo que es la recaudación. Por ejemplo, si vemos el recién terminado mes de enero, la DGI anuncia una recaudación de 65.000 millones de pesos. Si vemos la tendencia de lo que ha sido el efecto recaudatorio desde el 2020 hacia la fecha, con todo y el efecto de pandemia, podemos darnos cuenta que gran parte de esa estabilidad económica en términos de recursos se ha sostenido por esa recaudación. En base a esa política recaudatoria, según tu punto de vista y tu experiencia, ¿qué entiendes que se debe seguir haciendo para mantener esos niveles y qué entiendes que no se ha hecho que debe hacerse? Bueno, como también hemos comentado en otras ocasiones, Marto, esos niveles altos de recaudación, tanto en la Dirección General de Impuestos Internos como en la Dirección General de Aduanas, tiene múltiples razones. Y dentro de esas razones podemos agregar el efecto inflación, que a mayor nivel de inflación eso te produce un mayor nivel de recaudación porque los productos lógicamente se van a adquirir a un precio mayor. En el caso del ITEVI, por ejemplo. En el caso no solamente del ITEVI, también recuérdate, en el caso de lo que son el impuesto sobre la renta también, el impuesto sobre selectivo al consumo también, porque tú vas a estar comprando y vendiendo a un mayor nivel de precio. Claro, en esos dos tipos de impuestos, que son impuestos tipo ad valorem. Es correcto. Entendemos que el resultado de principalmente la DGI ha sido bastante satisfactorio. Hemos reconocido el esfuerzo y el trabajo que está haciendo su director, el licenciado Luis Valdés. Pero sobre todo, Matos, como habíamos comentado, eso ha favorecido esos niveles de recaudación porque la DGI de una forma u otra ha mantenido las facilidades que teníamos
con la ley de amnistía fiscal, la ley 4620. Quizás no a los mismos niveles, pero sí dando facilidades a aquellos contribuyentes que tienen deudas atrasadas, con la eliminación de los recargos y las facilidades de pago. Todo eso lógicamente que ha permitido que tengamos esos resultados, no solamente al cierre del año fiscal, sino que a los primeros 2 meses o al mes de enero, que fueron los resultados que se dieron de manera oficial, haya tenido un crecimiento en términos de recaudación. Eso es correcto. Aparte de ese crecimiento económico que hemos visto, que se puede palpar de manera tangible, hemos tenido un mercado cambiario estable, si se puede decir en términos de lo que es variación, mas no ha sido así con el efecto inflacionario. Independientemente de, se citó a diciembre ya por debajo de los 9 dígitos que se había citado, unos 7.20% más o menos. La inflación ha sido un problema que ha golpeado duro lo que ha sido el bolsillo de los dominicanos durante este proceso. Bueno, pero el gobierno, a través de lo que es el Banco Central y la política monetaria, yo entiendo y comparto la opinión del maestro Antonio Siriaco de que se han tomado las medidas pertinentes para que la inflación sea contrarrestada. Por ejemplo, ese efecto de el aumento de la tasa que establece el Banco Central para los fines de desmonetizar un poco el efecto de la economía, de una u otra forma contribuye a... La tasa de política monetaria. Esa tasa de política monetaria que se ha venido incrementando, nosotros sabemos que de una u otra forma desincentiva el efecto de los sectores económicos por ir con la búsqueda de que eso se desmonetice un poco esa masa monetaria para hacer menos presión al efecto de la economía. Independientemente de esas medidas también, el gobierno ha tratado de buscar un efecto de equilibrio económico dentro de lo que es la economía para que la inflación no se siga yendo de las manos, pero que no haya una estaticidad en términos económicos. O sea, no sacar tanto dinero de la calle, que no se vea el desabastecimiento de recursos, pero tampoco haya mucho dinero para que no me siga presionando la inflación. Yo creo que eso sí es un logro importante. Pero más que eso, el mantener las reservas internacionales a ese nivel, que cerraron a cifras récord en el año 2022, de una u otra forma a los entes económicos les da garantía de que si cualquier efecto se tambalea la economía, el gobierno cuenta con los suficientes recursos a través de reservas internacionales que se situó en un porcentaje importante en base a lo que eran las exportaciones y el Producto Interno Bruto en el 2022. Le garantiza a esos sectores económicos que cualquier efecto de desestabilización, el Banco Central y el gobierno cuentan con los recursos para inyectar sobre la economía. No, claro, y eso también permite tener una garantía al sector productivo y a la banca respecto a situaciones que se daban en el pasado, donde principalmente el sector financiero podía, diríamos, desplazar hacia arriba o hacia abajo la tasa de cambio según fuera conveniendo a sus diferentes negocios. Sin embargo, con estas reservas que cerró el Banco Central, pues lógicamente permitió, diríamos, la estabilidad cambiaria que, como habíamos comentado, fue una medida sumamente inteligente de parte de las autoridades, porque por una parte, cuando se aumenta la tasa de política monetaria, eso lo que implica es que hay dentro del ambiente un efecto inflacionario, producto de un exceso en lo que son el circulante de la economía, y el Banco Central, en ese caso, aumenta las tasas de interés con el propósito de reducir el circulante. Eso, lógicamente, tiene un efecto importante, pero también tiene un efecto negativo, que un arma de doble filo. El tema de que reduce, retrasa, paraliza lo que es el crecimiento económico. Las autoridades monetarias nuestras siguieron la medida que estuvo tomando la Reserva Federal de los Estados Unidos, que fue contrarrestar. Homologaron la receta. Principalmente la inflación a través de ese desplazamiento de la tasa de política monetaria, que fue una medida que tomaron muchísimos países a nivel de Europa y Latinoamérica. E inclusive, Matos, aunque en los medios de comunicación se hace más referencia
al tema de Estados Unidos, pero quien tomó en principio las iniciativas de desplazando la tasa de política monetaria fue realmente Inglaterra. Y Estados Unidos, como es el país que es referente por el tema de la moneda, por el tema del consumo, pues lógicamente fue un referente a nivel internacional para lo que es ese desplazamiento hacia arriba de esa tasa de política monetaria. Sin embargo, eso provocó que los países que solamente tomaron ese tipo de medidas le afectara en términos de lo que es el crecimiento de esa economía. Por eso tú ves que, por ejemplo, el promedio de América Latina, el crecimiento fue por debajo del 2%. Sin embargo, que es lo que siempre se ha reconocido a nuestras autoridades en República Dominicana, tú decir que tú tuviste un 4.9, que es casi 2.5 veces más que el crecimiento de las economías de la región, te dice que nuestras autoridades tomaron las medidas correctas para enfrentar eso. Con el tema del desplazamiento de la tasa del dólar, que se supone que debió ser hacia arriba, no hacia abajo, ¿verdad? Debió ser a alza. Nosotros tenemos una moneda bastante fuerte. Sin embargo, en estos ambientes, las autoridades monetarias entendieron que para no afectar el crecimiento económico, lo correcto sería ir desplazando hacia la baja la tasa de cambio. Y aunque algunos sectores de la economía, principalmente lo que tienen que ver con la generación de divisas, de una forma u otra hicieron sus reclamos y hasta cierto punto hicieron una especie de presión para que eso fuera liberándose. Al final, entiendo yo que las medidas que se tomaron no le afectó en un nivel alto que pudiera decir que realmente fueron afectadas en lo que son sus resultados anuales. Y sobre todo en el efecto de la presentación de los números. Te hablaba ahorita que en el informe del Banco Central, el más reciente, cifras récord en lo que son las reservas internacionales, cifras récord en exportaciones. Sí, tuvimos números sumamente importantes en cuanto a lo que era, habíamos hablado del empleo, que creció un 4.3, las exportaciones también crecieron en 1.300 millones de pesos, el turismo se recaudaron unos 8.000 millones de pesos, como habíamos comentado en el caso de las exportaciones, las remesas, unos 9.000 y pico de millones, y sobre todo esas reservas del Banco Central en términos de lo que son el dólar, pues lógicamente eso favoreció bastante. Yo entiendo, Nicolás, que pasando balance en sentido general, en términos económicos ha sido un año muy satisfactorio. Independientemente de todas las vicisitudes que han habido, yo entiendo que se han tomado las medidas necesarias para que los números hayan terminado de esa forma. Y sobre todo, el haber preparado la economía para enfrentar lo que pudiera ser una recesión mundial, producto de todos los acontecimientos que ha provocado el efecto de la pandemia y el efecto de la guerra. Ahora, en nuestro segundo bloque, vamos a conversar en base a esos elementos que van a seguir manteniendo la economía a nivel global, sobre todo la economía dominicana, y las nuevas tendencias que trae en los sistemas económicos para que eso sea sostenible. Volvemos en breve.